Hola, Ya Chinita. tiene el TCG. Ay, no, quiero estar en Buenas todas. Ya, no importa. tardes. Acompáñanos. Ok. Bienvenidos. Hola, Hola, bienvenidos. bienvenidas. Eh, Qué rico que estén aquí. Ya están aquí conectándose varios. Hola, Ernesto. Víctor, ¿cómo estás? Adriana, Jenny. Buenas, ¿cómo están? Hola. Muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Con gusto, qué rico verlos por aquí conectados. Sonia, bienvenida. Ahí van entrando. Bueno, yo creo que ahí ya están como conectados los que venían ingresando. Vamos a ir dando acceso a quienes vayan llegando, pero para honrar a los que llegaron a tiempo y están conectados aquí desde el principio, vamos a dar inicio a nuestro miércoles de liderazgo del día de hoy. Hoy tenemos una conversación muy linda que traen Lina y Néstor. Alice desafortunadamente no pudo acompañarnos el día de hoy, pero quedan Lina y Néstor que nos van a traer estas inquietudes del rol de gestión humana en las organizaciones y cómo traer a las personas en el centro, cómo cuidarlas y cómo cuidar lo que nos es importante en las organizaciones desde este lugar tan relevante que tiene el área de gestión o recursos o capital humano. ¿Y cuál es la mirada que imprimen ellos desde el liderazgo generativo en esta exploración o en esta propuesta? Entonces, bienvenidos todos. Vamos a tener una conversación que ojalá puedan participar, preguntar, eh, traer sus puntos de vista quienes están aquí de cierta manera invitados, quienes son de la casa y ya nos conocen y quienes están llegando nuevos. Lina y Néstor les darán la palabra y los invitarán a participar y también vamos a estar todo el tiempo pendientes en el chat si quieren escribir o comentar durante la conversación también. Bienvenido. Quienes puedan abrir sus cámaras, nos encanta poderlos ver. Quienes definitivamente estén necesitando cerrarla, pues tampoco hay inconveniente, pero pues ojalá podamos vernos y conocernos en este espacio de miércoles de liderazgo. Y los dejo sin más preámbulos con Lina y Néstor para que nos guíen hoy por la conversación. Gracias, querida Elsa. Bienvenidos a todos de nuevo, de vuelta para acá. Para nosotros es un placer traer esta conversación, una conversación que hemos estado tejiendo ah, entre poquitos y que nos anima a ponerla ahora en un espacio un poco más grande para ir generando ideas juntos de qué podemos hacer. Primero que todo, mi nombre es Néstor Marrero, para los que no me conocen. Soy coach y consultor organizacional, coach formado en el Instituto de Liderazgo Generativo de Latinoamérica. Y también soy coach ontológico, igual que Lina. Lina tiene la misma experiencia. Los dos traemos, además de nuestra experiencia como coaches y como consultores, también tenemos una experiencia pasada en el mundo corporativo. Así que también estamos capacitados para hablar de las organizaciones desde adentro, porque en algún momento hicimos vida también dentro de las organizaciones. Y bueno, pues ya entrando en materia en la conversación que les traemos hoy, como les decía, esta es una conversación que ha venido como tejiéndose primero con Lina, luego con Alice, luego entre los tres, luego cada uno en su consultora, con sus clientes. Y lo que nos imaginamos en algún momento que empezamos a compartir la mirada fue, ¿y por qué no llevar esto a una conversación un poco más grande donde haya oportunidad de escuchar otras voces, de enriquecerla y ver qué podemos generar juntos? Entonces, desde ese lugar lo primero que les quiero pedir es que esto sea una conversación, ¿sí? Nosotros vamos a servir la mesa, vamos a invitarlos a sentarse en la mesa, y los invitamos también a participar de este, esperamos que sea un banquete rico. ¿Sí? Y la conversación que nosotros queremos traer viene gatillada un poco por lo que estamos viendo que está sucediendo en el mundo organizacional desde nuestra mirada como consultores. Cada vez con más frecuencia vemos que
Cuando vamos a una organización y participamos con los equipos y nos llaman para ayudar a líderes, a equipos, a organizaciones a mejorar sus resultados, normalmente la llamada viene de un departamento de capital humano, o de recursos humanos, o de talento humano, como quiera que se le denomine en cualquier organización. Y esa es la llamada fundamental, ese es el enlace. Pero una vez que esa llamada entra, nos ponen en contacto con el área que va a trabajar. Si no es con el comité ejecutivo, trabajamos con un área específica y comenzamos a trabajar con esa área. Pero en algún momento sentimos y echamos de menos que esa cercanía que hay en el momento de la conexión, de la llamada, de la contratación, pareciera que nos sigue estable durante todo el tiempo de la intervención. Y que en muchos casos, a menos en mi experiencia particular, veo que capital humano entra, nos pone en contacto, luego se separa. Luego se separa y quedamos encargados con el área. Y está bien, porque al final el área, el líder del área es el cliente. Sin embargo, llega un punto en que la intervención ha avanzado y ha caminado y está generando resultados y estamos generando inclusive las conversaciones ya de cierre de la conversación y nos toca como que ir a rescatar a capital humano de vuelta y volverlo a sentar en la mesa y decir, hey, ¿te acuerdas que tú nos llamaste al principio, que tú nos contactaste porque había esta necesidad dentro de la organización y que tú hiciste el puente para que vinieras? Y sí, capital humano en muchos de los casos llega también a chequear que la intervención se haya terminado, pero la duda con la que nos quedamos es, dice, ¿qué es lo que hace? Y es una duda que surgió primero en nosotros, ¿qué es lo que hace que este tema en algún momento salga del radar de capital humano? Y ahí tenemos variantes de respuestas. Hay gente que nos dice, mira, es que Capital Humano está en montones de cosas, están en montones de iniciativas, están atendiendo la contratación, la selección, están en la dotación, remuneración, pago de bonos, están en un montón de cosas que no les permite estar en todas estas intervenciones. Sin embargo, el impacto que nosotros estamos teniendo dentro de los equipos y dentro de las conversaciones de liderazgo, dentro de las conversaciones que está habiendo dentro de las organizaciones, lo que nos estamos dando cuenta es que hay como una necesidad de que alguien esté viendo lo que está pasando en la dinámica organizacional, en la dinámica de los seres humanos que estén haciendo vida dentro de las organizaciones. Entonces, la duda que nos surge es, será que capital humano está suficientemente presente observando esa dinámica, ya no en casos puntuales, que es cuando nos llaman para hacer intervenciones, sino lo que está pasando con la organización como un todo? ¿Será que hay como un divorcio entre lo que quiere la organización, los resultados que quiere la organización y lo que es esa gestión que hoy se concibe como la gestión de capital humano? ¿Será que a lo mejor no tienen capacidad, no tienen ancho de banda, como lo declaran, para estar en esa conversación estratégica, para esa conversación que es crítica? Y lo digo estratégica intencionalmente porque no hay modelo, filosofía, práctica que no hable de que los seres humanos son una pieza fundamental dentro de la estrategia organizacional. Entonces, si esta es una conversación que atañe a los seres humanos, a un elemento tan crítico dentro de las organizaciones, porque vemos esta variación. No estamos diciendo que en todas las organizaciones pasa igual, pero lo que sí estamos reportando es que en un grupo importante de las organizaciones en las que nosotros estamos haciendo intervención, este rol de capital humano no está tan claro como rector, como el dueño del lineamiento, como el que está cuidando la dinámica y lo que le está sucediendo a los seres humanos dentro de la organización. Entonces, por ahí venía nuestra conversación inicial. De hecho, al principio, yo la tenía con Alice dentro del grupo de Reverse, que es la consultora en la que trabajo, y después tuve oportunidad de ponerla en una conversación afortunada que tuve con Lina aquí en Panamá. Y nos dimos cuenta y dice, sí, es que estamos notando esto, estamos notando que, sabes, como que al final estamos interviniendo, estamos haciendo todos estos esfuerzos para transformar el liderazgo, para transformar la dinámica de los equipos, pero no sentimos que alguien dentro de la organización esté agarrando esto como su responsabilidad y esté apropiándose del tema formalmente. Entonces, nuestra inquietud y lo que nos motivó a ponerlo aquí fue decir, ¿qué estará pasando en general? ¿Qué está sucediendo en el mundo de capital humano? ¿En qué está puesto su foco? ¿En cuáles son las conversaciones que están allí? Los que lo están haciendo, ¿qué los ayudó a hacerlo? Los que no lo están haciendo, ¿por qué no lo pudieran estar haciendo?
Y quiero hacer una precisión acá. Esto no es de ninguna manera una forma de culpar a capital humano de que esto no está sucediendo dentro de las organizaciones. Al contrario, creemos que esto es una responsabilidad compartida por el liderazgo, por todos los que tienen responsabilidad sobre cómo funcionan los equipos, pero sí creemos que así como en mercadeo hay una figura de mercadeo que está encargada de dar lineamientos en materia de mercadeo, en tecnología hay una figura que está encargada de cuidar la arquitectura tecnológica y que todo lo que se haga en materia de tecnología dentro de la organización esté dentro de un estándar. También echamos en falta de que no, no en la mayoría de los casos vemos que hay una organización, que en este caso, desde nuestro punto de vista, debería ser capital humano, que esté monitoreando, que esté viendo lo que está pasando en el sistema como sistema, en estas relaciones entre los seres humanos que están produciendo resultados dentro de las organizaciones. Entonces, por ahí va nuestra conversación, por ahí, esa es la razón fundamental por la que queríamos traer la conversación acá, y es eso, es como escuchar qué está pasando en el mundo, ver, aprender de los que sí lo están haciendo, de los que no lo pudieran estar haciendo y empezar a generar como la inquietud colectiva de si esto es un llamado a que la función de capital humano empieza a verse con otra mirada también en el mundo organizacional. Linis, no sé si a este punto quisieras Sí. agregar tú algo. Sí, y oyéndote como de dónde aparece la conversación nuestra, reconociendo que hay organizaciones hoy que se hacen cargo de este rol que cuida la conversación, que pone al líder a mirar a la gente desde un lugar más estratégico, que no solamente está en lo táctico. Es como si nos vamos a esta mirada generativa en donde declaramos que cuidamos lo que nos importa cuidar, nos hacemos cargo de eso que nos importa, generamos una promesa que se haga cargo de eso que cuidamos y eso pasa a través de las conversaciones. ¿Qué es eso que recursos humanos, gestión humana, capital humano necesita empezar a cuidar para que, por un lado, no esté esta sensación de muchos equipos de no saber dónde pueden levantar la mano si pasa algo o si está pasando algo? Por otro lado, ¿quién puede ver la conversación también del sistema, ¿no? Porque también hablábamos de, claro, yo como líder puedo ser capaz de hacerme cargo de mi equipo, de cuidarme, tengo las skills, he entendido el juego del liderazgo desde un lugar muchísimo más estratégico, más generativo. Bien, pero ¿quién une esa conversación con los líderes, ¿no? ¿Quién es el dueño de esa conversación del liderazgo? Entonces decimos, no, pues cada líder. Sí, pero hay veces hay líderes que tienen unas prácticas muy buenas, pero hay otros líderes que tienen unas prácticas terribles. ¿Cómo se homogenea, cómo lo cuidamos? Entonces hablábamos de el que debería estar siendo ese veedor, ese cuidador de esas conversaciones, ese lugar, ese cuidador de un liderazgo de alguna manera saludable, estratégico para la organización, debería ser recursos humanos, talento humano, gestión humana, el nombre que le queramos poner. Hoy hay muchos nombres para ese lugar de las organizaciones. Es más, hoy estaba oyendo el brief con un cliente que me mandó mi socia y me llamó mucho la atención lo que dijo la clienta. Es una CEO de una empresa y decía, no, acá no hay recursos humanos, no es bueno, es muy táctico, no me sirve llevarle esta conversación nuestra de liderazgo. Dijo así, pero hay una niña de talento humano para Latinoamérica, ella es como querida y ella como que sí es buena. Esto tiene que ver todo con la conversación. Y a mí me ha pasado mucho, yo vengo de recursos humanos, yo trabajé en una empresa que me permitió amar el rol de recursos humanos y entender el juego estratégico de recursos humanos. Creo que lo saben jugar, lo saben jugar muy bien. Y sí me encuentro hoy en día en las organizaciones un recursos humanos que no sabe jugar ese juego y consultores como nosotros que tampoco le damos tanta autoridad a recursos humanos. ¿Listo?
en donde desesperadamente vemos que la entrada también tiene que ser por un líder para que nos den la autoridad del tema. Entonces acá la pregunta es, si queremos ir abriendo micrófonos, ¿qué creen ustedes que debería cuidar recursos humanos o esta conversación a qué los invita? Porque hay gente que dice, no, esto es de los líderes, o sea, esta conversación puede generar polémica también, ¿listo? Mm. Y bienvenida. También el decir, no, es que es el líder el que lo debe estar haciendo. Ahora nosotros estamos proponiendo, es un recursos humanos que se haga cargo de estas conversaciones, sin que tal la responsabilidad a los líderes, pero que sí tenga una mirada estratégica y global de la organización. No sé a qué los está invitando la conversación. El que quiera puede levantar la mano y le vamos pasando la palabra. Desde su experiencia. Como dirían por ahí, no todos al tiempo. Sí. No, y una pregunta que es súper relevante porque se me olvidó hacerla al principio. Esta conversación, si bien versa sobre capital humano, no está dirigida, es una conversación abierta para todos los que estemos haciendo vida dentro de las organizaciones. Pero en particular, me gustaría saber qué personas que trabajen en el área de capital humano o que tengan experiencia en el área de capital humano están aquí. De los que están aquí, si hay algunos que tienen experiencia en el mundo de capital humano. Nati, dice que tiene experiencia. Adelante, Nati. Gracias. Creo que toda la conversación es súper interesante y ha sido algo que ha sido como muy importante para mí en los últimos años, incluso para tomar decisiones, ¿no? Esta pregunta de ¿cuál es el rol de recursos humanos en las organizaciones hoy? Porque ha cambiado y se ha transformado a medida que se ha transformado y ha evolucionado el mundo del trabajo. Y hoy estamos en una crisis o en un momento de quiebre muy amplio en el mundo del trabajo. Entonces, creo que es la pregunta que nos habilita a encontrar quizás un nuevo espacio. Y frente a eso que ustedes traían, a mí me parecía como la necesidad de empoderar la voz de recursos humanos dentro de las organizaciones, de que tenga un peso diferente, donde se pueda escuchar desde un lugar diferente. Obviamente no sucede lo mismo en todas las organizaciones, pero creo que sí hay un espacio, y esto lo hablo desde mi experiencia, donde quizás la voz de recursos humanos trayendo una mirada muy disruptiva era un poco caro. Caro en el sentido de romper con lo establecido, ¿no? Entonces, Como ¿cuál un era el costo costo? político, Nati. Un costo político, Un costo empezar político. un costo político, también un costo económico, porque transformar una cultura organizacional Vale. es una inversión de tiempo y dinero muy alta. Y necesita una decisión bastante firme por parte del liderazgo para que eso se dé. Y en tiempo me refiero a que son años, ¿no? Entonces, ¿cuánto está dispuesto a transformarse una organización y a abrirle esa conversación a recursos humanos? Y por otro lado me pregunto, ¿cuál es ese espacio que tiene que conquistar recursos humanos para empoderar su voz, para poder llevar esta propuesta al mismo nivel que otras áreas, ¿no? Sí, y ahí voy a entrar ahorita en algo, Elsa María. Yo quería complementar el comentario, pero acá estoy viendo que Claudia García también les escribió ahí que tiene experiencia en gestión humana y que el rol principal del talento humano es cuidar el compromiso de los colaboradores con los resultados de la organización. Qué bonita, qué bonita. Gracias, Claudia. Total. No sé, Claudia, si quieras decir algo. ¿Estás bien con eso? Estamos bien. Bueno, yo lo que quería sumarle y es que al oírlos y como al irme a la pregunta, yo nunca trabajé directamente en recursos humanos, sino en áreas de estrategia, como mi amigo Néstor que está aquí mirándome. Pero creo que la pregunta que me surge es
es bien similar y es como el nivel de profundidad y desarrollo de estas áreas, como puede ser un área de estrategia, un área de recursos humanos, desde lo muy táctico hasta lo estratégico, valga la redundancia. Y como la palabra evolución también, como estas áreas en organizaciones pequeñas sobre todo empiezan a existir como para cubrir lo básico, lo táctico, lo concreto, lo urgente, y cómo el cuidado y la mirada de más arriba y más estratégica empieza como a desarrollarse también con el tiempo y como cuando incrementa la capacidad. Néstor decía, no les da el ancho de banda y muchas veces es así, el ancho de banda da para cubrir lo urgente. Entonces como que me llevó a esa reflexión del momento y la evolución de estas áreas dentro de las organizaciones y cómo acompañar tal vez ese desarrollo para que la curva pueda tener un poquito más de velocidad y podamos traer esos temas más pronto a la gestión de estas áreas. Sí, dado que yo trabajo en temas de cultura, y como le decía a Alice y a Néstor el día que nos reunimos, yo trabajo con empresas agrestes, o sea, son empresas que están arrancando. Y me toca entender, o sea, como ir viendo esa evolución del proceso de liderazgo y entender más la estrategia y como uniendo mundos. Y yo sí creo que tiene que ver con la madurez de la organización, pero también creo que tiene que ver con una elección, porque también hay empresas muy grandes que conozco que pueden haber arrancado con una intención clara de ser estratégicas, pero lo que dice Nati es verdad, hay costos políticos que tú dejas de asumir y se va replegando esa intención de estrategia. Entonces, Y ahí viene porque te toca, porque es que el juego, como el juego de recursos humanos ahí es poner la conversación difícil. Cuando es estratégico es porque tengo la capacidad de poner la conversación difícil, desafiar al líder, complicadito y ponerlo y alinearlo con la cultura. Y ese lugar no es fácil. Y ahí implica un poco esa presencia de liderazgo. Entonces yo creo que es como la madurez de la organización en donde vas como teniendo claras las conversaciones que debes tener y lo que es conversar adentro de la organización, como dice Claudia, en pro de un resultado y además se va entendiendo cuál es el resultado que pide la compañía, que eso a veces se cree claro y no es claro, y la gente va como decantando y entendiendo, eso es por un lado, entendiendo los valores, las reglas de juego hay que tenerlas claras, porque sobre qué yo voy a jugar a la estrategia que tiene que ver con el care. Cuando yo hablo de cultura, el care es la estrategia y los comportamientos, eso es como el framework que nos montamos como organización y además empezar a jugar un lugar de presencia en el liderazgo que te permita, porque al final la conversación estratégica de recursos humanos tiene que ver, no sé, para mí tiene que ver mucho con ese cuidado del liderazgo, ese cuidado de la parada del líder, ese lugar de la conversación relevante en el líder. Cuando yo como recursos humanos aprendo a acompañar al líder. Entonces creo que y ahí empiezan a aparecer muchas variables que juegan a favor y en contra de recursos humanos. Y ahí, como decía Nati, claro, y es un proceso de cultura que es largo, que si el de arriba, el líder no está muy engranado, yo aparezco acá como la salvadora estratégica de recursos humanos y también termino quemada. Pero ¿cómo invitamos a recursos humanos a empezar a entender ese lugar que va a generar valor también? Porque yo creo que esos movimientos también se van dando en elecciones por áreas. Hay áreas, mercadeo en una organización podría ser el patito feo y llega un líder que moviliza y hace que mercadeo aparezca. Y yo creo que con recursos humanos también se puede, ¿sí? También se logra. Yo tengo un dicho que uso en los procesos de cultura y hay uno, no sé si todos los países lo conocen, que es una golondrina no hace verano. Y cuando yo ok. empiezo los procesos de cultura, yo digo una golondrina sí hace verano, porque siempre toca empezar por algún lado.
Alguien Eso sí. tiene que arrancar esta cosa. Alguien tiene que empezar a moverlo. Entonces también es como traemos también como consultores a darles el lugar a recursos humanos, porque además ellos son los que van a sostener mucho de lo que nosotros hacemos. Total. Mm, De hecho, voy a permitirme enlazar con esta idea, esta última idea que pones, Lina, sobre la conversación de capital humano aportando valor estratégico, ¿sabes? Porque si bien estoy de acuerdo con lo que traía Elsa acerca de la evolución, que cuando estás comenzando, capital humano está muy enfocado en las actividades operativas, tácticas, de supervivencia, de hacer funcionar a la empresa y en la medida que va la empresa avanzando en su curva de evolución, en su curva de madurez, las conversaciones a las que están llamados son diferentes. Una forma también de aproximarse de una manera distinta a la conversación de capital humano es ver que el capital humano no solamente cuida del estado de ánimo de la gente, de que la gente esté bien, de que la gente esté cómoda. Al final, estamos todos comprometidos con generar el resultado que quiere la organización. ujú, Y gestionar el estado de ánimo, gestionar el liderazgo, gestionar la dinámica de los equipos, gestionar las conversaciones, la forma en la que se coordina la organización para generar esos resultados, y lo vemos en el marco generativo, tiene que ver justamente con generar un resultado, un valor estratégico claro, específico. Entonces, capital humano no es solamente el encargado de cuidar de la gente, está cuidando del resultado de la organización a través de cuidar la dinámica que existe entre los seres humanos. Y desde ese lugar, entonces, capital humano no está como una unidad que solamente es como me decía Nati hace poco, que hace la fiesta de Navidad. No solamente es la organización que prepara los almuerzos y el día de la secretaria. No, 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 no. Es el ente que está mirando cómo los líderes motivan a los equipos, cómo los equipos conversan entre ellos, cómo los equipos se coordinan entre ellos, cuál es el nivel de madurez que hay en esa interacción entre los seres humanos que hay dentro de las organizaciones para generar los resultados que la organización quiere. Y ahí es donde el llamado es estratégico completamente. Ahí es donde, por ejemplo, y esto también me ha pasado en la experiencia que hay organizaciones, por ejemplo, donde capital humano no está sentado en la mesa de la discusión estratégica, donde ni siquiera forma parte del comité ejecutivo, sino como lo ven como una función meramente operativa, proveedora de recursos, proveedora de gente, que simplemente coloca a la gente en las posiciones que tiene que estar, con las especificaciones que se las piden, y luego se desconecta del tema. Y cada vez estamos más escuchando organizaciones que quieren que la gente esté comprometida, que la gente esté motivada, que la gente esté remando en la dirección de los resultados. Bueno, ¿quién es el que está mirando que efectivamente esas dinámicas estén produciendo esos resultados? ¿Quién es el que está viendo? Y nuevamente, aquí quiero ser muy, muy, muy enfático. Esto no es que capital humano tiene que ejecutar todo el tiempo, porque el llamado no es que capital humano sea el que lidere, el que coordine, pero sí es que el que sea el dueño de la conversación en el sistema. Dice, sabes, si tenemos que tener una conversación acerca del estilo de liderazgo que promueve, que genera los resultados dentro de la organización, ¿quién está viendo eso? Por diseño. ¿Quién está viendo por diseño cuál es la dinámica de equipos que realmente produce resultados? Así como me enfoco en cuál es el sistema de remuneración que motiva a la gente en cierta dirección. Bueno, es pasar una capita más, una capita adicional de no solamente mirar estas funciones operativas que tradicionalmente se le han dado al capital humano, sino empezar a meterse y a involucrarse en un nivel de conversaciones que hoy prácticamente están sin dueño. Porque si tú les preguntas, si tú vas a mm. una organización hoy en día, hay mucha gente que dice, no, pero eso es responsabilidad del liderazgo. Y el liderazgo dice, no, esto es responsabilidad del capital humano. Y ves cómo se pelotean entre todos y al final es un espacio vacío que está quedando que no debería estar, porque además es un recurso crítico para la generación de resultados dentro de la organización. Y esa era otra mirada que quería agregar. Y dentro de esto, bueno, por supuesto que hay un montón de desafíos que tiene que haber, que cuál es el lugar entonces, qué tendría que hacer capital humano para empezar a llenar este espacio, qué tendría que hacer capital humano para empezar a promover esta conversación. ¿Desde dónde debería venir gatillada la necesidad de transformación de capital humano, por ejemplo? Está el líder interesado en que capital humano se convierta en una unidad estratégica, en una unidad que produzca una asesoría diferente, una mirada diferente.
está el líder de la organización sensibilizado acerca de la relevancia de que alguien esté cuidando la cultura, la dinámica de comunicaciones, la dinámica del liderazgo dentro de la organización. Entonces empiezan a aparecer un montón de preguntas que también empiezan a ser como desafíos propios de no solamente cuál es el lugar que ocupa capital humano, sino de cómo se tiene que configurar. ¿Sí? A este punto nuevamente les abrimos micrófonos. Si alguien quiere aportar algo desde su mirada, que se les prende con esto que estamos poniendo hasta ahora. Yo creo, ¿me permites? ¿Cómo Claro, estás? Víctor. Adelante. Bueno, mi nombre es Víctor Botello. Como ven, a ver, yo soy gerente de una institución, desde un banco, pero desde el punto de vista para mí, respondiendo a tu primera pregunta, de dónde debería estar capital humano este proceso de coaching y demás, ¿no? Yo creo que uno, entendiendo que capital humano fue el que contrató, con lo cual la necesidad la identificó y está entrando. Segundo, yo creo que hay que tener cautela, pues si bien pedimos la intervención de capital humano en el proceso, en realidad yo creo que tiene mucho a favor que venga alguien externo y muchas veces arranque el ejercicio con los líderes y los equipos, dependiendo de la consultoría, y desde el punto de vista, cuando llegas a los compromisos o establecer puntos de contacto, en lo que debería estar capital humano y el líder acompañando con el coach, pero no creo que debería acompañar porque justamente para eso es el rol y para eso contrató y para eso trajo, y sí debería cerciorarse de que los puntos están tomados en cuenta y demás para que sea parte de la estrategia combinada, ¿no? Yo creo que con lo cual, para responder la primera pregunta que tú pones en la mesa, yo creo, a diferencia tuya, no es que está fuera, probablemente intencionalmente está fuera del proceso y dejando la mecánica, el ejercicio y la administración con el líder y su equipo. Porque justamente, acuérdate que cuando capital humano está en la mesa, muchas veces no nos comportamos de la igual manera o no afloran los temas o la confidencialidad con el coaching session y demás tiene su propio camino, ¿correcto? Entonces, yendo al primer punto que tú dices, efectivamente, yo creo que pudiese ser intencional o no, y hay que establecer desde el momento de contratación en qué puntos debería estar o no el líder involucrado 150% y en qué punto debería estar capital humano acompañando esa gestión de coaching. ¿Entiendes? No esperaría, pues nuevamente, para eso se contrató y se recurrió al servicio, ¿correcto? Yo creo que sí hay una contribución y lo que tú dices es muy cierto. Cada vez más buscamos uno componentes estratégicos de capital humano, no solo de acompañamiento. Somos empresas que somos parte, que tenemos el componente de seres humanos con talentos, con debilidades y somos seres vivos, instituciones vivas. Con lo cual, en la medida que capital humano, uno, lo que tú dices, no debería estar fuera de la mesa, no debería estar, debería ser parte componente de la estrategia hacia dónde llevar para acompañar no solo el desarrollo que tenga que haber, el talento adecuado, la medición de desempeños, todo lo que acompaña la gestión como tal. Yo creo que es muy responsable y funciona a los dos caminos, digamos. Así como uno es responsable último como líder de una entidad, yo creo que es parte corresponsable el manejo con capital humano. Si tú me dices, somos corresponsables de la gestión con Absolutamente. capital humano, eso trae, por una parte, sí que eres un lugar en la mesa, pero por otra parte tenés la gran responsabilidad de ser parte de la mesa. Con lo cual, y sí debería ser acompañamiento en la estrategia hacia adelante, ¿no? Bueno. Gracias, Víctor. Gracias por tu perspectiva. Y en efecto, sí, efectivamente debería ser un esfuerzo compartido. Y por eso he sido tan enfático en eso. Y viendo el mundo desde adentro, el mundo organizacional desde adentro, sí, definitivamente no creo en un modelo que descanse en una responsabilidad limitada de uno u otro lado. Tiene que ser una responsabilidad compartida, efectivamente. Y de ahí es donde rescato esta relevancia de que capital humano ocupe un lugar estratégico dentro de la conversación de la organización. Mm. Gracias. Sí, y ahí me Lina. viene como qué paradigmas hay que romper o creencias para seguirle dando ese puesto en la mesa
a recursos humanos. Yo creo que hay también como paradigmas que no, ay, las de gestión humana, ¿sí? Ah, los de, sí, como históricos de la misma historia de desarrollo del área, pero, y también no lo hemos ganado seguramente, pero este lugar de, ay, no las metan, enredan y ahí recursos humanos necesita aprender a tener una parada diferente para ganarse la autoridad también, ¿no? Yo creo que hay un lugar ahí también como de entereza de decir ya, y esto creen de nosotros y vamos a jugar diferente, porque creo que hay veces no les dan la voz por la historia como de paradigmas que pueden estar dentro del mismo rol, ¿no? Y lo que tú, digamos ahorita, Víctor decía, no, es que está que es recursos humanos, capital humano, gestión humana, sentado y no nos comportamos igual. Digo, wow, ¿no? Sí, es como llegó la profesora, porque van a contar, porque van a, no sé, pues, todo eso también implica un lugar muy Diferente. claro de desde dónde elijo empezar a estar para abrir una posibilidad diferente dentro de la misma conversación. Aquí han dicho Cesarina y Ramón, llegó la policía, dice Sí, Nati. Sí, y yo creo sí, que sí. Entonces, se vuelven estratégicas y también se vuelve estratégico y dice, uy, no, porque al final enredan. Entonces, sí, sí, sí. se termina saliendo del juego. Ujú, sí, sí. Sí, y bonito eso que tú traes, Lina, porque lo primero que tiene que cobrar conciencia entonces, por ejemplo, en esta transformación de capital humano es que cuál es la parada que tenemos que tener para que no nos vean como el policía, para que nos vean como habilitadores efectivamente de la conversación que tiene que tener la organización, Mm, para que nos den espacio para traer la conversación incómoda si toca traer la conversación incómoda. Pero toda esta mm, conversación está al servicio de algo más grande, de cuidar lo que cuida la organización. mm, mm, Adelante, Elcita. Viéndolos, como que me voy también al lugar de que necesitamos en términos de formación y de entrenamiento y de capacidades para nuestros líderes de gestión humana para poder sostener esa Mm, posición, esa mirada, esa parada, sin como duda. le llamas tú, Lina. Como que eso no es natural en la mayoría de las personas. Entonces me voy también como al espacio de cómo acompañar a formar y a hacer crecer en liderazgo también a estos líderes de gestión humana para que puedan sostener esa posición estratégica y esa mirada un poco más Mm, holística de lo que puede ser el cuidar a las personas y al liderazgo dentro de las organizaciones. mm, mm. Súper. Elsa, y de hecho, moviéndonos un poquito más adelante en la conversación, este movimiento de convertir a capital humano en una unidad táctica operativa, a convertirse en una unidad estratégica, implica dos grandes retos. Primero, el reto de, porque va a salir, de, a ver, nuestra capacidad hoy en día está ubicada en atender lo operativo, en atender la emergencia. Dice, ¿cómo podemos atender esa emergencia? De una manera diferente, de tal manera que generemos la capacidad para movernos al otro lugar. mm, ¿Sí? Y dentro de ese espacio hay soluciones que está la tercerización, está la inteligencia artificial, está la robótica, hay un montón de cosas que se están estudiando, experimentos interesantísimos que están haciendo muchas empresas, sobre todo en Europa, donde ya se ve que estas funciones efectivamente pueden generarse sin la necesaria participación de gente de capital humano. Y eso sería como una especie de aproximación a la solución de la capacidad. Pero por el otro lado viene lo que tú mencionas, y dices, ok, ya que liberamos la capacidad, ¿cuáles son las nuevas habilidades y destrezas que tiene que tener capital humano para entrar a la conversación estratégica, para generar un posicionamiento diferente dentro de la organización? Entonces ahí viene toda esta conversación de cómo te conviertes en un observador de la dinámica de los equipos, cómo te conviertes en un observador del liderazgo, cómo te conviertes en un observador de los estados anímicos de la organización, de la gente que hace vida dentro de las organizaciones. Y eso es un desarrollo de habilidades muy diferente al que hoy pudiera, por ejemplo, exigirse. ¿Sí? Entonces, mm, sí, efectivamente implica unos movimientos en acciones que hacen que capital humano se mueva, digamos, de su coherencia actual
muy operativa, muy táctica operativa, a una coherencia un poco más estratégica, que los haga dar la talla en esa conversación estratégica y participar y aportar en esa conversación estratégica. Y yo como líder, ¿qué necesito empezar a habilitar para permitir eso? Total. Porque hay veces los líderes no habilitan cosas, ¿no? Nati, ya te doy la palabra. Hoy estábamos en el cierre con un cliente de un proceso de cultura y había un líder muy complejo en el proceso. Llevamos 3 años muy complejo, muy complejo. Y nosotros dejamos de darle fuerza a él. ¿Listo? Fue la estrategia que utilizamos. No lo convencimos del proceso, no íbamos, oye, mira, esto te va a servir. Lo dejamos a un lado y arrancamos y dijimos, sí, es como a pesar de esto se va a seguir moviendo. Y la organización tuvo unos movimientos grandes, pero ahorita yo con lo que tú decías pensaba en él. Yo decía, ¿qué necesita él empezar a habilitar para tener oídos para esta conversación? ¿Qué necesita él empezar a romper? Que va a ser el ejercicio del otro año, donde ya nos vamos a volver a subir, donde el comité directivo, después de unos movimientos claves en la gerencia media, para arrancar. Pero el líder también, creo que va, ¿saben? Es como una conversación también para el líder de, ¿y usted qué va a habilitar para que eso que suena tan lindo y usted le dice que haga, lo puedan hacer? Nati, dale. Sí, algo muy cortito y relacionado a lo que traía también Néstor antes, es que creo que el área de recursos humanos en algún momento hizo el movimiento de hacerse cargo de observar distinto cuando aparecieron los HRBPs más cerca del negocio, específicos en determinadas áreas, pero que creo que la oportunidad está en cómo hacer que esa observación y esa cercanía se transforme en acción y propuestas más estratégicas, ¿no? Entonces, este movimiento y todo lo que trae la mirada generativa de llevar la observación a la acción, quizás lo que la organización está necesitando es que se empiece a ver la acción de recursos humanos, pero desde una mirada o desde una parada más estratégica como lo que trae Lina, ¿no? Y ahí es la pregunta de qué debería cuidar recursos humanos. Porque yo como VP también me puedo volver súper táctica, ¿no? O sea, yo me puedo volver DPP así, y igual le hago el mandado, le pongo la gente y le llevo todo lo de gestión de desempeño. Pero, ¿cuál es dónde necesita poner recursos humanos el foco para esa estrategia, Nati? Tal cual. ¿Cuál es la conversación que necesita empezar a tener desde lo generativo? Sí. Sí, que cuida capital humano. Y cómo desde esa declaración de qué es lo que cuidamos, empezamos a articular esfuerzos concretos que se hagan cargo de cuidar eso que decimos que cuidamos. Si cuidamos de que la gente se comporte de determinada manera, que las dinámicas de los equipos sean de determinada manera, entonces las promesas, los objetivos deberían ir apuntando a que eso sea lo que se garantice. Entonces tengo que tener gente que observe eso, gente que lo mida, gente que lo califique, gente que lo evalúe y gente que empiece a generar acciones que empiecen a construir el comportamiento que yo quiero ver, el liderazgo que quiero ver, los resultados asociados a ese tipo de liderazgo. ¿Sabes? Porque nuevamente, esto no, también lo que quiero cuidar es que esto no se escuche como que es que capital humano solamente cuida el aspecto blando. No, esto no tiene nada de blando. Esto es un aspecto bien duro dentro de la conversación de estrategia, porque estamos hablando de ni más ni menos que de la gente que al final es la que genera los resultados. ¿Sí? Entonces, esto también hace que capital humano cobre conciencia de que no solamente está cuidando a lo blando, sino que a través de cuidar eso de las dinámicas está cuidando el resultado de la organización también. Y eso es una conexión y eso es una parada completamente distinta también que pudiera ser muy distinta para capital humano. Cuidar los resultados de la organización, estos que declara la visión, a los que se le hace seguimiento en la mesa estratégica, en la junta directiva, pero es de su rol encargándose de esto, de vigilar la dinámica de lo que está pasando con los seres humanos que producen esos resultados. Vale. Súper. Bueno, acá, ¿cómo vamos? Quiero como poner en el chat, leer como de algunos comentarios que hablan yo creo que el líder se interesa más por ese cambio cuando la empresa empieza a crecer de una forma no esperada y empieza a verse, digamos, las zonas de debilidad dentro de la organización
y aún así ellos quieren el cambio, pero al mismo tiempo tienen sentimientos encontrados con la forma actual de hacerse las cosas. Al final, el coach de recursos humanos debe permanecer firme, tratando siempre sin desmayar, porque como se menciona, ahorita es un trabajo de años, así es. Yo creo que la perseverancia es uno de las virtudes que se necesita para sostener estos procesos. Y pienso que el liderazgo debe ser compartido, pero con la guía del head de talento, asegurando ese cuidado de la gente para ayudar a que la organización pueda madurar y evolucionar, tal cual. Así es. Bueno, nos invitamos a una respiración y rico poder oír otras voces de a qué los llevó esta conversación, que quisieran poner, ya para ir cerrando. Bueno, muy bien. Néstor, ¿tú quisieras decir algo más? ¿Sumar Sí, algo? sí, bueno, no, al final, como les decía al principio, el objetivo de esta conversación es como quedarnos, como introducir la reflexión, no quedarnos solamente nosotros, el grupito que la estaba teniendo hasta ahora, sino testear también qué pudiera estarles pasando a ustedes en su vida real, en su propia experiencia. Si hay un espacio, por ejemplo, la gente que trabaja en capital humano, si hay un espacio de conversaciones que puede convocarse de una manera diferente, si pueden mirarse de una manera diferente como para producir un nivel de impacto diferente también. Esto es una invitación a una conversación mucho más grande desde del impacto que podemos generar no solamente las áreas de capital humano, sino todos los que estamos involucrados en esta conversación desde nuestro lugar de liderazgo. Y empezar a abrir espacio para que la conversación dentro de la organización acerca de lo que pasa con el liderazgo, de la dinámica de los equipos, empiece a ser una conversación relevante, una conversación que se le empieza a dar lugar eh, y que empieza a reconocerse con propiedad, ya no desde la teoría, que esto tiene un impacto fundamental sobre los resultados. Y esto no solamente lo digo como coach, sino ya como persona que trabajó durante mucho tiempo en la estrategia. Pues, se podían tener planes estratégicos preciosos, preciosos, pero si la conversación acerca de los seres humanos que van a producir esos resultados no está, los resultados no van a llegar. Mm, mm. Bueno, listo. Muchas gracias por estar, por oír, por quedarse, por acompañarnos en este espacio. Mm, y contarles que como instituto en estos días, con el Black Friday, vamos a tener, para que sepan, unos descuentos grandotes para los programas, para el programa de consultoría y liderazgo generativo, y para el de líderes también. Que ahorita cuando poníamos como esa conversación de cuáles son esas habilidades que recursos humanos necesita aprender para mi lugar, para aprenderlas es en el CCG, en el programa de coaching y consultoría generativa. Creo que abarca lo que para mí una persona de recursos humanos necesita para pararse con un líder, para tener la conversación relevante, para unir el mundo de los resultados y el mundo de gente desde un lugar claro, organizado, que lleva a que se hagan cargo de lo que quieran cuidar. Mm. Entonces, también como para que sepan si están interesados, nos pueden escribir a la página o por acá simplemente dejando no sé, el teléfono o el mail y seguro nosotros los vamos a estar contactando. Y acá Milena Rey dice, se necesita que el líder de recursos humanos pueda participar en la definición total. Y es que necesitan Absolutamente. abrir los líderes para que recursos humanos aparezca y el líder también tiene que aprender. Sí, Sí, sí. Es claro, un tema de aprendizaje de mucha gente, de total. capital humano, del líder de la organización, Mm, de los otros líderes de la organización también, reclamando y abriendo el espacio a capital humano para que capital humano los ayude. ¿Sí? así es. Pero definitivamente es un llamado, la reflexión lo que busca es eso, es provocar como ¿será que necesitamos un nuevo actor desde la función de capital humano? Mm, sí, Un actor generando unos resultados diferentes y ayudándonos a cuidar más efectivamente lo que queremos cuidar. Es como, porque se queda ahí como el ambiente. muy bien. Gracias.
Bueno, Gracias, Elsa María, por este muchas espacio. gracias a los dos y gracias a Alice, que también sé que estuvo detrás y hoy no pudo estar. Ujú. Sonia, vi que habías abierto tu micrófono. ¿Quieres decir Ay. algo? Sony. Creo que Sony No. se desconectó. Se cerró en este momentico. Ah, no, Sony está ahí. ¿No? Vale. No, lo que me puso a pensar es, dentro de lo que escuché, no tengo experiencia directa, pero es cómo redefinir los roles, eso fue lo que escuché de la forma generativa y qué conversaciones se hacen entre ambos líderes de la organización con recursos humanos. Y me trajo a la conversación de lo generativo de poder y política. Quién entra, quién se siente en qué mesa y qué autoridad tiene para poner su voz o sea, que es una conversación mucho más amplia que no solamente de recursos humanos, pero una redefinición completa de la organización, de qué equipos formamos dentro de esa, entre ellos y el líder. Estaba pensando solamente al escucharlo las cosas que me surgieron. Súper gracias. Gracias por el Gracias. aporte que nos trae una mirada más allá de como de lo táctico y nos lleva como al poder y a la autoridad y a esa conversación en las organizaciones a todos, como a todos niveles y a todas áreas. Podría como aplicar a distintos lugares. Bueno, me queda entonces darles las gracias nuevamente a Lina y a Néstor y a todas las personas que estuvieron hoy participando, a quienes abrieron su cámara, hablaron, a quienes simplemente pudieron poner sus comentarios en el chat, también son súper bienvenidos, y a quienes estuvieron en silencio también escuchándonos y siguiendo la conversación durante esta hora. Vamos a tener eventos continuamente hasta cerrar el año. Como les mencionaba Lina, estamos en semana de Black Friday. Quien quiera explorar, ser contactado, ponga un mensajito ahí en el chat y con gusto vamos a buscarlos para explorar posibilidades con nuestros programas. La semana entrante tenemos conversación con Bob Dunham el miércoles en el Masterclass y luego vamos a tener una conversación con nuestras consultoras del equipo en Brasil que nos traen una nueva charla que en esta ocasión va a ser en portugués con traducción al español. Va a ser la primera vez que lo hacemos así, entonces muy invitados todos a seguir en contacto, a revisar por sus correos, les van a seguir llegando las invitaciones y pues estamos aquí pendientes para abrir la conversación y el espacio cada vez que se pueda. Pues gracias por estar y feliz noche. Gracias a ustedes. Chao, un placer. Muchas gracias. Chao. Gracias. Luego. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Chao. Gracias. Luego.